Mundo en Guerra miramos hoy hacia Egipto. Las autoridades han detenido a casi 400 personas por haber participado durante el pasado fin de semana en las protestas contra el presidente al-Sisi en El Cairo y otras ciudades del país. Bruno Navarro, militar en excedencia, analista en seguridad y defensa. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿quién es al-Sisi? ¿Cómo ha llegado al poder? Al-Sisi es un mariscal de campo de infantería de 64 años que hizo toda su carrera, prácticamente toda su carrera, a la sombra o bajo el mandato de Hosni Mubarak, ¿no? Participó en la guerra del Golfo, en las operaciones contra la insurgencia del Sinaí. Y su momento llegó con las primaveras árabes, cuando cayó Mubarak, esas primaveras árabes que se convirtieron después en otoños islamistas, como veremos ahora también. Cuando en 2011 se le derroca, él es ya director de los servicios de inteligencia. Y Mohamed Morsi, que al año siguiente es elegido presidente, ya sabemos, Morsi, el miembro de los Hermanos Musulmanes, es Morsi precisamente quien le nombra ministro de Defensa a un al-Sisi que poco después, cuando se ha derrocado por los excesos dictatoriales, el propio Morsi, pues como ministro de Defensa naturalmente participa también en el conglomerado de esa acción, de ese golpe cívico-militar que derroca a Morsi. Pero él no obtiene el poder en ese momento, ¿no? En ese 2013 que se derroca a Morsi, él simplemente participa del golpe como ministro de Defensa. Pero en el año 2014 lo que hace es retirarse del ejército para poder presentarse a las elecciones a las elecciones presidenciales, que gana ese mismo año, y desde entonces pues gobierna Egipto desde hace 5 años, y este mismo año está en el turno que le toca de presidente de la Unión Africana. ¿Pero en Egipto hay democracia o es apariencia de...? Apariencia, siempre apariencia, pero en Egipto y prácticamente en todo el mundo árabe o árabe musulmán o musulmán, ¿no? Pero vamos, desde la época de los faraones, pasando por las ocupaciones que ha tenido Egipto, por la época de los reyes, que duró hasta hace bien poco, relativamente, hasta mediados de los años 50 del siglo XX, y luego los presidentes que ha tenido Egipto desde entonces, nunca ha habido una democracia, o no ha habido democracia, o ha sido una democracia puramente de apariencia, ¿no? Estamos hablando de Nasser, que los más mayores que nos estén viendo en estos momentos se acordarán de él, porque han sido siempre presidentes que han durado mucho tiempo y han sido muy famosos. Nasser, Anwar el-Sadat, Mubarak, que estuvo 30 años, y a partir de Mubarak llegan las revueltas árabes, y hemos tenido a Morsi y ahora al-Sisi. En todos estos presidentes ha habido una continuidad, es decir, el ejército gobierna el país y controla la economía. Y hay corrupción, hay una falta de libertad y hay represión, pero todo en un nivel en lo que podríamos llamar, sin ser hipócritas, lo tolerable, ¿de acuerdo? Para los cánones de esos tiempos al menos, y de los lugares donde nos estamos moviendo. Esto lo rompió Morsi cuando fue elegido. Hay que recordar que era miembro de los Hermanos Musulmanes, grupo yihadista, de corte yihadista, y lo primero que hizo fue autootorgarse plenos poderes ilimitados, para poder legislar sin control judicial, pasar por encima del Tribunal Constitucional para aprobar una constitución muy dura, muy islamista, y básicamente todo esto se consideró un golpe de Estado islamista en Egipto, por lo cual hubo la reacción, ese golpe cívico-militar del que hemos hablado, que lleva de nuevo a la normalidad que nos tenía acostumbrado Egipto con al-Sisi, que es, digamos, una continuación de Mubarak, de Nasser y de los demás. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la gente protesta. A partir de 2011, cuando empiezan las primaveras árabes, ya no puede seguir haciendo lo mismo sin tener las redes sociales, las protestas en la calle, etcétera, etcétera. Los tiempos han cambiado y no son muy fáciles para este tipo de personajes o de pseudodictadores. Pero ¿tiene al-Sisi la capacidad de solucionar los problemas que azotan al país? Nos referimos precisamente a esos que mencionabas antes: la economía, la corrupción, la falta de libertades. Sí, la economía generalmente, una de las razones por las que todos estos presidentes han tenido generalmente una larga trayectoria, es porque la economía, a pesar de la corrupción, iba aceptablemente bien. Fue precisamente la corrupción una de las cosas que tumbó a Mubarak, a pesar de que la economía no iba del todo mal, yendo mal. ¿Qué pasa con al-Sisi? Al-Sisi intenta mejorar la economía y de hecho ha mejorado en las cifras macroeconómicas de Egipto. Se supone que sale del bache, pero a costa de unos recortes, de unas medidas de choque que han supuesto una elevación de la economía, pero a la vez una elevación de los pobres, del número de pobres.
No ayuda para nada a los ataques yihadistas que está sufriendo Egipto bajo su mandato, de todo tipo, de Estado Islámico, vinculados a los hermanos musulmanes que se sienten expulsados injustamente del poder y por lo tanto, entonces hay muchas organizaciones terroristas que están dañando gravemente a la economía y no digamos al turismo, ¿no? Luego no llega a salir. También intenta resolver el problema energético, el problema del canal de Suez, medidas sociales. Sí que, por ejemplo, las intenta atajar, es importante decirlo. Es el primer presidente de Egipto que ha pisado una iglesia cristiana. Hace numerosas declaraciones en favor y apoyo de los cristianos de Egipto, que son un número muy elevado, un porcentaje muy elevado en el país. También tiene políticas y declaraciones contra el asalto a las mujeres, que es algo, el asaltar sexualmente a las mujeres es algo que ocurre, es muy habitual en los países musulmanes o ahora musulmanes, y este es el primer presidente que se atreve a ponerlo como un problema, exponerlo públicamente como un problema mayúsculo e intentar atajarlo. Al igual que controlar la educación islámica en las escuelas, me refiero a la educación islamista, no es islámica, sino la que llama a la violencia, ¿no? Todo esto lo intenta con mayor o menor fortuna. Pero ¿qué es lo que no intenta? No intenta atajar la corrupción no, porque eso es parte del establishment en el que viene anclado desde hace 70 años Egipto. No es una corrupción militar y civil, más bien dirigida por los militares, que sustenta el sistema y del que se sustenta. Si él atacara eso no duraría ni 2 minutos. Y luego la falta de libertades es algo que no intenta tampoco atajar, porque es una quimera. Él sabe que es una quimera en Egipto de hoy. Él lo sabe, lo sabían sus predecesores y lo sabía Morsi también, con ese aura demócrata que tenía. Era el que más limitó las libertades del pueblo, el que más las quería limitar con su nueva constitución y sus poderes ilimitados. Con lo cual, es verdad que no intenta frenar la falta de libertades, pero aquel que permita hoy una libertad, digamos, a la occidental en Egipto sabe a qué tenerse. Es el otoño islamista, no va a haber freno, no va a haber... Trump decía el otro día, precisamente estos días lo está diciendo, le ha llamado mi dictador favorito. Y es que es eso al final. Es un dictador, sí, pero es nuestro dictador. Es el que mantiene el orden, es el que mantiene el control para que ello no se desate. Es un país con muchos millones de habitantes y desatado en una violencia islamista puede hacer arder todo el norte de África. Es decir, en el caso de que Al-Sisi dejase de ser el presidente, el escenario que vendría después sería mucho peor. Claro, ese es el triste problema. Al-Sisi no es que sea bueno, ni es que sea necesario, ni es que sea un hombre honesto, íntegro, en absoluto. Pero es que la alternativa es peor. Lo hemos visto en Libia con una guerra civil, lo hemos visto en Siria con la insurgencia yihadista alentada desde el extranjero. Y lo hemos visto en Egipto con la llegada precisamente de Morsi, cuando se acabó con otro similar, que era Mubarak, se acaba con Mubarak, que bien, todos somos felices, nos hemos echado a la calle, lo hemos conseguido, redes sociales y demás, y ahora votamos a un hombre a quien un año después mayoritariamente el pueblo quería deshacerse de él porque estaba llevando al país al caos revolucionario islámico, ¿no? No quita la corrupción, la falta de libertad, no arregla del todo la economía, es nuestro dictador, como decía Trump, y desgraciadamente es posible que tenga razón Trump al decir eso, y bueno, pues eso es lo que tiene Egipto. Ya veremos ahora en qué quedará esto de las protestas. Detrás de todas estas protestas está precisamente un constructor, actor afincado en España que parece estar moviendo todas esas masas. ¿Qué papel tiene en todo esto? Bueno, lleva 3 semanas y se ha convertido en el hombre más en la principal influencia que tiene el público de redes sociales egipcio y casi diría que de Egipto en general, ¿no? Estuvo 15 años como constructor, precisamente con contratos gubernamentales, casi todos ellos militares. Luego conoce perfectamente cómo funciona el establishment por dentro y cómo funciona. Sabe bien lo que se cuece en los contratos y, de hecho, lo que él dice en sus numerosas intervenciones es que una parte va a los bolsillos de los poderosos, de los contratistas, del establishment, para palacios privados, villas privadas, hoteles que no son necesarios, que son también para ellos. Esto lo sabemos desde siempre, lo hemos dicho siempre. Egipto lo sabe, el pueblo egipcio lo sabe desde tiempos de Mubarak, desde tiempos anteriores, lo ha sabido toda la vida el pueblo egipcio que esto ocurra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora tenemos un testigo que durante 15 años ha sido parte del problema y que ha sido corrupto como el resto, que está publicitando esa basura moral y económica
por las redes sociales y es imparable. Esa es la diferencia. No que el pueblo no lo supiera, sino que se lo están diciendo ahora mismo con pruebas, por así decirlo, con testimonios en la cara, especialmente por Facebook y por YouTube. Y es la chispa que inflama estas protestas. Pero repito, todos lo sabían, lo que pasa es que nadie se lo estaba diciendo de esta forma. Dice además que el gobierno egipcio le debe 12 millones de dólares. Pues seguramente, porque él durante 15 años ha estado beneficiándose de este régimen de corrupción, pero él lo que apunta es que tenía que adelantar muchas veces el dinero para las obras y al final, cuando se iban haciendo las obras o se terminaban incluso, no se le pagaban. Entonces al final han acumulado una deuda que habla de 12, 15 millones de dólares y además dice claramente, él no confiesa al final por honradez, no se está haciendo honrado y entonando el mea culpa por honradez, porque le ha dado de repente un ataque de honradez, sino un ataque de cuernos, si me permite la expresión. Lo que pasa es que no le están pagando, los otros corruptos no le pagan, luego él lo que está haciendo es las acusaciones. Luego sí que tiene visos de credibilidad ese hecho, porque él lo dice claramente, es porque no me pagan, no me he vuelto yo aquí tal, no me estaban pagando mi propia corrupción, ¿no? La incógnita es... la incógnita es qué hay detrás. Si es solamente lo que vemos, solamente lo que él dice y solamente él con su dolor por lo que le está pasando a Egipto y por el dinero que ha dejado de percibir, sino si hay otros intereses detrás, si hay opositores, grupos de oposición al Sisi que estén detrás, o incluso podrían estar, aunque lo niega naturalmente, los hermanos musulmanes. Solo el tiempo nos lo dirá. Volviendo a las detenciones de este fin de semana, se producen porque manifestarse en Egipto está prohibido. ¿Desde cuándo y por qué? Yo diría que desde Ramsés II, más o menos, porque realmente la prohibición de las manifestaciones ha tenido tiras y aflojas, hay veces que han estado prohibidas por momentos puntuales de alarma nacional, hay momentos en los que no, pero incluso en los momentos de Egipto en los que las manifestaciones estaban prohibidas, como te manifestaras contra el régimen, se acababa allí y salías detenido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desde 2013 están prohibidas las manifestaciones. Pero esto no fue al Sisi lo ha perpetuado, pero esto fue previo al Sisi, aún no gobernaba él, y fue a raíz de cuando tiraron al gobierno de Morsi y hicieron el golpe de Estado cívico-militar contra Morsi, lo que hubo fue unas protestas de los hermanos musulmanes masivas en las calles, muy violentas, que fueron reprimidas por las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y también por el ejército, de forma también muy brutal. Entonces, brutales unos, brutales otros, lo que ocurrió al final fue una cantidad de muertos tremenda. Y eso, lo que no querían las autoridades egipcias es que se repitiera, con lo cual la solución, quitamos el problema que son las manifestaciones, y primero las manifestaciones, y al Sisi le ha habido bien simplemente mantener eso, alegando que hay una situación de excepción, que los hermanos musulmanes siguen siendo un peligro, que hay atentados terroristas y bueno, en el fondo posiblemente no habría más problema que hace unos años, pero le conviene mantener esa prohibición. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches a vosotros.